En este año 2020 hemos hablado mucho sobre el amor, ha sido nuestro enfoque en este año. Y hemos hablado de estas frases que describen cómo es el amor, intentando meditar en cada una, intentando poner en práctica lo que es el amor bíblico. Pero hoy llegamos al final de este gran capítulo sobre el amor y quiero hablar hoy sobre lo que es la permanencia del amor, esa importancia que vemos en esa última parte del capítulo. Para poner un poco el trasfondo aquí, en 1 Corintios 12, Pablo empieza a tratar el tema de los dones espirituales. Sabemos que en la iglesia de Corinto había muchos problemas y en esa carta Pablo empieza a tratar esos problemas. Habíamos visto las divisiones en la iglesia como el primer tema que trata el apóstol Pablo. Esas personas que algunos tenían a Pablo por su héroe espiritual, otros a Apolo, otros a Pedro y otros, pues lo más espirituales de todo, a Cristo tenían allí. Y Pablo les tiene que decir, Cristo no está dividido. Luego Pablo trata el tema de fornicación en la iglesia, trata otros abusos de la mesa del Señor, pero aquí vuelve al tema de parte de la división que había en la iglesia, que no solamente era que cada uno tenía a su líder preferido que seguía, sino que también vemos el problema de los dones espirituales. Parecía que en la iglesia había un conflicto porque algunos, pues, de alguna forma se veían más importantes por el don espiritual que tenían. Y Pablo tiene que tratar ese problema y decir que están equivocados. Realmente la iglesia es un cuerpo y un cuerpo tiene diferentes miembros, pero cada miembro es importante. Y uno no puede decir que puesto que soy tal, tengo tal don, yo soy más importante que otro que tiene otro don, porque sinceramente todos los dones son importantes. Y entonces en este contexto, Pablo vuelve al tema del amor y dice que el amor es fundamental para todos los dones. Empieza el capítulo Pablo diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí Pablo habla de lo que es intentar ejercer los dones sin amor y dice, es que no sirve de nada. Resulta que un don sin amor es completamente inútil. Y así continúa hablando de la profecía y del entendimiento, la ciencia y todo lo que es esos conceptos de los dones espirituales. Dice, pero si carece el amor, no sirve de nada. Y en base de esto, Pablo pues nos presenta esta descripción de 14 frases de lo que el amor hace y de lo que el amor no hace. Si recordáis esta imagen, lo hemos comentado para un poco entender la estructura del pasaje. Todo esto para decir que Pablo nos está presentando esa descripción del amor, sobre todo enfocado en estas dos palabras, la bondad del amor y la paciencia del amor. Y esto nos lleva hasta el final del capítulo cuando habla de la importancia del amor y en particular su permanencia. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Pablo entra en este pasaje trayendo otra vez más estos dones que ha tratado en los primeros versículos del capítulo. Había empezado hablando en el versículo 2 de las profecías. Luego después también en el versículo 2 había hablado de tener entendimiento de todos los misterios y toda ciencia. Y en el versículo 1 había hablado de hablar en lenguas humanas y angélicas. Vale, entonces tenemos tres dones que Pablo está enfatizando aquí en el versículo 8. Nos dice en el versículo 8, ahora lo encontraré, el amor nunca deje de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo habla de la ciencia y la profecía que acabarán.
Ahora es importante que nosotros entendamos de qué está hablando aquí, de qué dones está hablando. Pues cuando habla del don de la profecía, debemos entender que es el don de anunciar el mensaje de Dios. A veces pensamos en la profecía como predecir el futuro, y obviamente sí que tenemos ejemplos del mensaje de Dios que hablan sobre el futuro. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos habla de los eventos futuros. El profeta Daniel también hablaba mucho de los eventos que venían, los eventos futuros para él. Incluso tenemos en el libro de Isaías otras profecías específicamente sobre el Mesías. Y realmente tenemos estas profecías futuras que son importantes, pero la gran mayoría de los profetas sencillamente estaban anunciando el mensaje de Dios para su generación. Y no tiene realmente nada que ver con el futuro, más bien es una predicación. Y entonces cuando vemos aquí hablando que Pablo habla de las profecías, entendemos que está hablando de los que anuncian el mensaje de Dios. La ciencia, pues por el principio del capítulo entendemos que la ciencia tiene que ver con entender misterios. Y en este contexto creo que tiene que ver con entender y comprender lo que son los misterios del plan de Dios. Más concretamente, se habla de entender lo que realmente es la enseñanza de Cristo, el Evangelio. Entonces entendemos que aquí nos habla de ese conocimiento de lo que Dios ha dicho. Ahora, la ciencia y la profecía están relacionadas, porque tienes que tener ciencia, tienes que entender el mensaje de Dios para poder anunciar el mensaje de Dios. Pero notamos que muchas veces tenemos, por ejemplo, personas que escriben libros, comentarios, que nos ayudan a entender, y luego tenemos otras personas que luego después anuncian ese mensaje de Dios al pueblo de Dios. Así que podemos tener estos dos dones en la misma persona, o podemos tener esos dones en diferentes personas. O sea, una persona que entiende y ayuda a los demás a entender, y otra persona que anuncia y tiene un don especial en anunciar este mensaje. Y finalmente habla aquí de las lenguas. Y aquí entendemos que si volvemos al día de Pentecostés, vemos ese momento en que Dios bajó por su Espíritu Santo sobre los discípulos, y ellos empezaron a anunciar pues el mensaje del Evangelio, pero lo hicieron en idiomas distintos. Todo el mundo que estaba ahí escuchaba cómo hablaban, cada uno en su idioma. Y entendemos que Dios estaba revelando allí parte de este misterio del Evangelio. Es que no era solo para el pueblo judío, no se anunciaba solamente en hebreo para que se entendiese allí los judíos, sino que era un mensaje que estaba destinado para todo el mundo. Entonces tenemos este pensamiento de las lenguas aquí también, esa señal para los gentiles, nos dice en el capítulo 14 cuando seguimos leyendo sobre las lenguas. Pero Pablo aquí su punto es que las lenguas también cesarán. O sea, todos los dones que Pablo está comentando aquí, que eran dones que deseaban tener los corintios, porque de alguna forma les permitía coger importancia, protagonismo en la iglesia. Pablo dice, cuidado, todos estos dones acabarán, cesarán. Pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca, por lo tanto, el amor es más importante incluso que estos dones. Ahora, en este contexto, Pablo continúa su argumento y nos dice que qué significa esto de acabarán, y específicamente enfoca en las profecías y la ciencia. Ya deja de lado las lenguas, ya hablará de las lenguas en el capítulo siguiente, pero por cierto, quiero notar que esa palabra cesarán es una forma distinta de la palabra acabarán. Más bien, la palabra cesarán tiene que ver con la idea de que van a cesar automáticamente, o sea, van a ir menguando, desapareciendo poco a poco.
Y sin embargo, la profecía, la ciencia usa otra palabra, acabarán, y ya enfocan estos dos específicamente cuando dice en parte profetizamos y en parte conocemos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, debemos entender lo que es parcial, lo que no es completo. Y debemos entender que nuestra ciencia, o sea, nuestro entendimiento, realmente es parcial. Ninguno de nosotros conocemos todo lo que hay. Entonces aquí nos dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, nosotros anunciamos el mensaje de Dios, pero la verdad es que no entendemos, no tenemos detallado en la Biblia todo lo que es el plan de Dios. Dios nos ha dado todo lo que nos hace falta por ahora. Pero el pensamiento aquí es que un día vendrá lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, se acabará lo que es en parte. Muchos han discutido lo que significa esto de lo perfecto. Algunos dicen que tiene que ver con, bueno, las escrituras. Que las escrituras todavía en estos momentos en que se escribió la primera carta a los Corintios no están completas. Tenemos el inicio de las escrituras, tenemos el libro de Santiago, el libro de Gálatas, tenemos también la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, tenemos algunos de los evangelios que están en producción quizás, seguramente están circulando los documentos que refiere Lucas en el comienzo de su evangelio, pero todavía no tenemos todas las escrituras. Y algunos han propuesto que aquí lo perfecto sería cuando venga lo completo, la escritura completa. Pero tampoco tiene mucho sentido en el contexto, porque cuando llegaron las escrituras completas, no acabaron las profecías, no todo lo contrario. Es justo lo que predicamos. Y desde luego no acabó la ciencia, más bien necesitamos ese don de ciencia para conocer, para entender mejor las escrituras. Otros han propuesto que quizás habla de ese momento en que vuelve Cristo y quizás ese es el perfecto que llega, pero tampoco tiene sentido que ese es el momento en que acaba las profecías o la ciencia, porque realmente Cristo volverá para establecer un reino. Y lo que vemos en la profecía del Antiguo Testamento es que este reino pues será un sitio donde se predica, donde se anuncia el mensaje de Dios hasta los fines de la tierra. Por el contexto, creo que podemos empezar a tener pistas cuando vemos en el versículo 12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y empezamos a entender que quizás este perfecto tiene que ver con ese momento en que estaremos en nuestro estado eterno, transformados completamente a la imagen de Cristo. Y eso ya empieza a tener sentido, ¿no? Empieza a tener sentido este pensamiento de que cuando estemos completos, o sea, nosotros entendemos que la salvación nos habla primeramente de esta justificación, este momento en que nosotros nos reconocemos pecadores delante de Dios y ponemos nuestra fe en Cristo. Y Cristo ya nos trata como sus hijos, o Dios nos trata como sus hijos, nos trata como si fuésemos nosotros, como si tuviésemos la justicia perfecta de Cristo. Pero también hablamos de la salvación y este aspecto de la santificación en que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos va transformando a la imagen de Cristo. Pero hablamos de ese último aspecto de la salvación que es la glorificación, ese momento en que veremos a Cristo cara a cara y seremos transformados en la misma imagen. Tiene sentido que eso es lo que tiene en mente Pablo cuando nos dice que cuando venga lo perfecto, claro, en el momento en que estoy en la presencia de Cristo y ya le estoy conociendo como fui conocido, pues el don de profecía
desaparecerá, o sea, acabará. Ahora, es importante que lo entendamos correctamente en este contexto y para ayudarnos, Pablo nos da dos ejemplos de lo que quiere decir con esto de que lo perfecto acaba con lo parcial. El primer ejemplo que nos da tiene que ver con la madurez. Nos dice aquí el versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Aquí Pablo habla del niño, la forma en que habla. Qué bonito es escuchar a los niños hablar. La forma en que piensa o siente las emociones del niño. Incluso la forma en que juzga al niño, esa capacidad de distinguir, de razonar. Los niños tienen una forma peculiar de hablar, de sentir y de razonar. Pero nos dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Obviamente esta palabra dejé lo que era de niño no significa que deja de hablar, deja de pensar o deja de juzgar o razonar. No, es que el adulto no deja de hablar. Lo que el adulto hace es que completa, perfecciona la forma de razonar, pensar o hablar del niño. Y cuando un adulto no lo hace, nos llama la atención. Cuando su forma de razonamiento es infantil, es como un niño, nos llama la atención qué es lo que te pasa. Ese pensamiento es lo que está diciendo Pablo aquí en cuanto a los dones. No es que dejará la profecía, o sea, desaparecerá, más bien habrá un conocimiento nuevo, un conocimiento perfecto, un conocimiento que reemplazará lo que era el conocimiento parcial que tenemos en ese don espiritual. Para poner otro ejemplo, Pablo usa el ejemplo del espejo en varias ocasiones en sus escritos. Usa esa imagen del espejo. Ahora es importante que tengamos en mente no nuestro espejo, que es muy fácil pues imaginar nosotros el espejo nuestro, sino el espejo que tenían en la antigüedad. Aquí puse una imagen en un museo y ves a alguien que se está haciendo una foto en el espejo. Y claro, se ve a la persona, sí, pero se le ve, como dice Pablo aquí, oscuramente. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Una vez más, notamos que Pablo no está diciendo, ahora vemos en el espejo, pero luego después no miraremos. No, luego después veremos cara a cara. El que puede mirar cara a cara, ¿por qué miraría indirectamente en un espejo? El que puede ver claramente, ¿por qué miraría oscuramente por el espejo? El pensamiento que Pablo presenta es que estos dones son temporales. Son temporales porque un día nosotros vamos a conocer, vamos a ya estar cara a cara delante de Cristo. Ahora conocemos en parte, pero entonces nosotros tendremos un conocimiento pleno, nosotros conoceremos tal como fuimos conocidos. Esa es una promesa maravillosa, ese momento en que estaremos en la presencia de Dios para conocer a Dios. Pablo usa todo esto para establecer la preeminencia del amor. El amor nunca deja de ser. Y de hecho, cuando estemos en la presencia de Dios y nosotros tenemos ese conocimiento pleno, el amor predominará, el amor estará ahí presente. Y por eso Pablo termina este capítulo hablando del amor comparado con las virtudes. Pablo aquí menciona la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora permanecen. Ese pensamiento quizás es mejor poner una coma después de ahora y decir, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Este pensamiento de que estas tres virtudes van a permanecer, van a estar presentes. Estos
no dejan de ser, no son como los dones, que lo que nosotros conocemos ahora como estos dones, un día ya no harán falta, porque ya conoceremos como fuimos conocidos. Pero aquí tenemos la fe, la esperanza y el amor. Pero Pablo enfatiza el amor diciendo, el mayor es el amor. No sé si lo estáis recordando, pero lo que vimos la semana pasada, y la semana anterior, vimos que el amor todo lo espera o todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo sufre. Creo que tengo el orden un poco trastocado ahí, pero ¿lo habéis notado en medio? El amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Y si notamos, tenemos estas mismas palabras. Ahí eran verbos, pero aquí tenemos los sustantivos. El amor todo lo cree, la fe. El amor todo lo espera, la esperanza. Y el pensamiento es que el amor nos lleva a creer. El amor nos lleva a esperar. Y Pablo por eso establece que aunque permanecen la fe, la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor, porque el amor está detrás de la fe y el amor está detrás de la esperanza. Pero también un comentarista que estaba leyendo señaló también que el amor es el único que es el atributo de Dios. Dios es amor y por lo tanto el amor es el mayor de todas las virtudes. Es necesario el amor en todo lo que hacemos. Pues hemos hablado mucho del amor en este año y espero que Dios siga enseñándonos sobre su amor. Primeramente, entendemos el amor de Dios hacia nosotros, que es sufrido y es benigno, Dios que es perfecto y Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Pero yendo más allá, no solo eso, sino que también notamos el amor que debemos tener los unos con los otros. Qué importante es que en la Iglesia reine el amor. Si no hay amor, todo es inútil, todo es vano, todo es, como nos dice aquí, como los platillos que retiñen. O sea, no tiene sustancia si no hay amor. Dios quiere que tengamos amor para con los hermanos. Tiene que reinar el amor. Realmente es nuestra única esperanza que en la iglesia haya esa comunión, ese cachito de cielo que debe ser la iglesia, si hay amor verdadero entre los hermanos. Pero no solo eso, sino también debemos reflejar este amor en el mundo, ante los que nos rodean. Debemos nosotros ser un ejemplo de lo que es el amor de Dios. Tristemente el mundo muchas veces encuentra en las personas religiosas la excusa para rechazar a Dios, porque ven hipocresía. Pero lo que necesitamos mostrarles es ese amor genuino y verdadero de Dios, que es paciente y benigno. Y así que otros entiendan más cómo es nuestro Dios, para que Dios abra su corazón para que crean en Él. Padre Santo, damos gracias por el amor que tenemos en Cristo y gracias, Padre, por el privilegio de vivir este amor y reflejar este amor ante el mundo. Pedimos que así sea, que otros vean a Cristo en nosotros y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Queremos vivir este amor, queremos seguir aprendiendo de este amor. Pido, Padre, que tu palabra sigue obrando en nosotros, que tu Espíritu Santo siga produciendo ese fruto espiritual en nuestras vidas. Y lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.